Isla de Pascua. Aquí, los mejores astrónomos solares del mundo se preparan para presenciar una de las grandes maravillas de la naturaleza, un eclipse total de Sol. Para obtener una imagen completa del Sol tenemos que esperar a los eclipses. Su objetivo, descubrir nuevas pistas sobre los misterios más profundos del Sol y descifrar los secretos del universo. No creo que todo el mundo entienda lo complicada que es la física detrás de este tipo de objeto. A lo largo de la historia, los eclipses han puesto de rodillas a las naciones beligerantes. Pensaban que era un acto de los dioses y que podría ser el fin del mundo. Han aportado pruebas clave en la búsqueda de las necesidades mundiales de energía para el futuro. Será un elemento de cambio. Incluso confirmaron la teoría de la relatividad de Einstein. Nunca se había visto desde un lugar de interés arqueológico el eclipse de la Isla de Pascua. Eclipse. Isla de Pascua, uno de los sitios arqueológicos más famosos y remotos del mundo. A estas playas aisladas y misteriosas han llegado científicos solares de todo el mundo para observar y analizar uno de los eventos más espectaculares de la astronomía, un eclipse solar total. La Isla de Pascua, qué magnífico lugar para un eclipse. Situada a 3.219 kilómetros frente a las costas de Chile, en Sudamérica, el paisaje de la isla de 165 kilómetros cuadrados es escarpado y remoto, formado por los restos de 3 volcanes submarinos extinguidos. Esta expedición se ha preparado durante meses. Es muy interesante. Y los astrónomos deben elegir cuidadosamente sus puestos de observación. El eclipse de la Isla de Pascua tendrá una duración de menos de 5 minutos, un estrecho margen de tiempo para que los científicos puedan completar su trabajo con detalle. Y aún puede ser más corto por la amenaza del mal tiempo. Bueno, ya está. Creo que por fin hemos encontrado el lugar. Perfecto. Si todo va bien, los científicos observarán regiones importantes del Sol que se ven mejor desde la Tierra durante un eclipse total. No solo las regiones guardan secretos esenciales para el funcionamiento interno del Sol, sino que además tienen un impacto directo sobre la vida en la Tierra. A través del tiempo, el Sol ha sido una constante en nuestra historia, sin él, impredecible. Sale y se pone, y es imprescindible para la vida. Sin embargo, el Sol también es una estrella, una de los 200.000 millones que se calcula que hay en la Vía Láctea. Y a pesar de que ahora los satélites solares ofrecen puntos de vista variados y detallados, el Sol sigue siendo gobernado por leyes físicas y fuerzas inimaginables que solo estamos empezando a comprender. Cuando se observa el Sol detalladamente, se ve que se producen eventos muy dinámicos y enormes. Y entender esas cosas y saber cómo nos afectan esos cambios en la Tierra es algo que todavía no podemos hacer. Los científicos saben que aunque el Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia, esa actividad solar puede suponer una amenaza muy real para nuestra forma de vida. ...13 de marzo de 1989... en Quebec, Canadá, el suministro de la red hidroeléctrica cae en menos de 90 segundos. La tensión cambia violentamente en la red eléctrica de Norteamérica. Falla una planta de energía nuclear. ¿La causa? Una tormenta geomagnética nacida en la superficie del Sol. Es como si en el núcleo del Sol estallasen millones y millones de bombas de hidrógeno por segundo, comprimidas y contenidas por la gravedad del Sol. Octubre de 2003. Una serie de explosiones solares equivalentes a varios millones de megatones de TNT enviaron ondas de choque de partículas solares más allá del satélite solar SOHO de la NASA y se dirigieron hacia la Tierra. Cuando las partículas chocaron casi un día después, las comunicaciones por satélite quedaron interrumpidas. Las autoridades ordenaron a las líneas aéreas transcontinentales que cancelaran sus vuelos y los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se pusieron a cubierto. Su misión y posiblemente su futuro estaban en peligro. La tormenta llegó y produjo algunas de las alteraciones electromagnéticas más intensas que hemos visto en mucho tiempo en el espacio que rodea la Tierra. Debido a que las tormentas solares amenazan la avanzada tecnología de la sociedad,
Aprender a predecirlas se ha convertido en una prioridad para las agencias espaciales de todo el mundo. Los astrónomos llaman a este nuevo campo clima espacial. El clima espacial es un campo que no existía hace 15 años y ahora se ocupan de él varias agencias gubernamentales. Estamos consiguiendo fondos para investigar y tratar de comprenderlo y ser capaces de predecirlo. Pero no toda la ciencia solar puede llevarse a cabo en el espacio. Su coste es prohibitivo. Tenemos unas magníficas naves espaciales y algunos observatorios de montaña ideales para estudiar el Sol. Pero todavía hay muchas cosas que aprender durante los eclipses que no pueden experimentarse en otros momentos. Para obtener una imagen completa del Sol tenemos que valernos de los eclipses. Aproximadamente cada 18 meses se produce un eclipse solar total en algún lugar del mundo. El momento y el lugar dependen del movimiento y la rotación del Sol, la Tierra y la Luna. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra. La Luna proyecta su sombra en la Tierra y eso es un eclipse solar. Predecir cuándo y dónde se producirá un eclipse refleja nuestra comprensión básica del movimiento planetario. Cada 29 días y medio, la Luna completa una órbita alrededor de la Tierra. Esto significa que una vez al mes, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, aumentando la posibilidad de que se produzca un eclipse solar. Pero no es algo seguro. ¿Por qué? Porque la órbita de la Luna está inclinada 5 grados respecto a la de la Tierra. Así que como la Luna y la Tierra orbitan alrededor del Sol, cambia la posición relativa en la que la Luna se cruza entre la Tierra y el Sol. En la mayoría de meses la Luna está demasiado alta o demasiado baja para proyectar una sombra sobre la superficie terrestre. Esa sombra se pierde en el espacio y no se producen eclipses. Cuando se produce un eclipse solar, la mayoría de las veces la Luna solo cubre una parte del Sol, mientras que en otras se rodea de un anillo de fuego. Pero aproximadamente el 25% de las veces el Sol, la Luna y la Tierra se sitúan en una alineación exacta para que la superficie del Sol se oscurezca totalmente, y es un eclipse total de Sol. Que eso ocurra es una coincidencia sorprendente de la geometría celeste. Con un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que nuestra Luna, pero la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. Eso supone que para nosotros, desde la Tierra, el Sol y la Luna parecen casi del mismo tamaño en el cielo. Esta proporción de 400 veces mayor y 400 veces más cerca crea una situación perfecta para que la Luna oscurezca completamente la superficie solar y nos permita ver un eclipse total de Sol desde la Tierra. Somos el único planeta del sistema solar que experimenta eclipses solares y es una clara coincidencia de que se debe a la distancia y el tamaño entre ellos. Nunca duran más de 8 minutos. Y el periodo en el que el Sol, la Luna y la Tierra entran en perfecta alineación se llama totalidad. Y con su brillante resplandor eliminado, los secretos que esconde el Sol quedan repentinamente al descubierto. El Sol es una gran bola de gas de 1,6 millones de kilómetros de diámetro. Y todos los días vemos esa superficie que nos ilumina y nos calienta. Pero la atmósfera es difusa y no podemos verlo bien porque no podemos observar el borde con precisión. Pero hay toda una región del Sol que podemos ver mejor durante los eclipses. Los científicos se refieren a la superficie brillante del Sol que vemos siempre como la fotosfera. Cuando la luz de la fotosfera está cubierta durante un eclipse solar total, aparecen dos regiones del Sol que habitualmente son invisibles: la cromosfera, la delgada capa de color rojo a lo largo del borde solar, y la corona, la atmósfera externa del Sol. Estas regiones no solo revelan mucho acerca del funcionamiento habitual del Sol, sino que además vemos que dentro de ellas se producen violentas tormentas y erupciones solares.
Por eso, aunque sea brevemente, los científicos estudian estas regiones durante los eclipses. Pero, ¿por qué en la isla de Pascua? ¿No todo el mundo puede ver el eclipse total desde su propio jardín? Parece natural que durante el eclipse, cualquiera que esté en el lado de la Tierra delante del Sol pueda ver el eclipse, pero no es así. En realidad, la Luna proyecta dos sombras sobre la Tierra. La primera es muy grande y muy difusa, de miles de kilómetros. Es la sombra penumbral. Dentro de la sombra penumbral, el observador solo puede ver un eclipse parcial de Sol, ya que la Luna no bloquea completamente al Sol. Pero esta otra sombra, mucho más pequeña, mucho más oscura, es la sombra umbral, de no más de un par de cientos de kilómetros. El tamaño de la Luna bloquea completamente al Sol y entonces es cuando se ve un eclipse total. La trayectoria de la sombra sobre la faz de la Tierra se conoce como la ruta de acceso a la totalidad. En el eclipse de la isla de Pascua, ese camino comenzará justamente al sur de la isla de Tonga, al sur del Pacífico, y a continuación se extenderá hacia el este a más de 1.600 kilómetros por hora. La longitud de ese camino podría ser de 16.000 o 19.300 kilómetros, pero es muy estrecho y solo cubre una pequeña fracción del 1% de la superficie de la Tierra. Cuando nos estamos preparando para observar un eclipse, buscamos en el mapa y vemos por dónde va a pasar ese camino, dónde tenemos que situarnos para estar dentro del camino. Resulta que los únicos lugares de la Tierra por los que iba a pasar esta vez eran la isla de Pascua y el Océano Pacífico. Hoy en día, saber cuándo y dónde se producirá un eclipse total se puede predecir al segundo. Sin embargo, eso no hace que el trabajo de los científicos que se encuentran en la isla de Pascua sea más fácil. Tenemos que estar preparados. Todo el equipo tiene que funcionar. Debe hacer buen tiempo. Y si algo va mal, hay que esperar un año o más hasta el próximo eclipse total de Sol. ¿Cooperará el clima? ¿Qué misterios del Sol descubrirán los científicos en las próximas horas? Solo el tiempo lo dirá, y empieza la cuenta atrás para que comience el eclipse de la isla de Pascua. El Sol. Nunca habíamos comprendido mejor su enorme tamaño, ni habíamos dedicado tanta atención a sus características más explosivas. La producción de energía del Sol es difícil de imaginar, pero si nos detenemos un momento y consideramos la cantidad de energía que el hombre ha producido en los últimos 5 o 10.000 años, sabemos que el Sol produce 1 millón de veces más energía por segundo. Las violentas tormentas solares tienen lugar dentro de la atmósfera solar, incluyendo la corona, la región del Sol que mejor se puede observar desde la Tierra durante un eclipse solar total. Con grandes esperanzas, los científicos han llegado a la isla de Pascua para ver el eclipse. Si todo sale bien, van a hacer observaciones detalladas de la corona con el fin de comenzar a dominar sus secretos. Su investigación se inicia con las teorías actuales de que la corona genera un flujo constante de partículas solares que salen hacia el espacio. El viento solar. Esa corona no termina en un límite, sino que fluye hacia el exterior. Todo el sistema solar queda bañado por ese viento constante y dinámicamente cambiante. Ese viento sopla más allá de todos los planetas y los asteroides y llega a los confines del sistema solar. ¿Cómo acelera los vientos la corona solar? Es una cuestión crucial para los científicos de eclipses, especialmente para aquellos centrados en las violentas tormentas que genera. Sin embargo, la corona solar es tan compleja que incluso sus características básicas parecen desafiar la física de la Tierra todos los días. Empezando por un rompecabezas lógico. ¿Por qué está la corona tan caliente? Si estás sentado ante una estufa y tienes demasiado calor, te alejas y hace más fresco. Pero si estás en la fotosfera solar, en la superficie del Sol, y te alejas, te mueves hacia el exterior, a la cromosfera o corona. Ahí hace más calor. Es algo extraño. ¿Por qué es así? Las temperaturas en el interior del núcleo solar bullen a 15 millones de grados centígrados, pero pasan a 5.500 grados centígrados en el momento que alcanzan la superficie del Sol. Sin embargo, siguen hacia el exterior,
y en la corona las temperaturas se elevan súbitamente a 550.000 y hasta 2,7 millones de grados centígrados. Ocurre algo que no entendemos muy bien. Transporta energía desde la parte fría a la parte caliente. La distancia en la que pasa de unos 5.500 grados centígrados a 550.000 es solo de unos 80 kilómetros y medio. Durante el eclipse de la isla de Pascua, los científicos aprovecharán la breve visión de la corona para encontrar respuestas a esta extraña contradicción. El problema ha sido resuelto, se ha resuelto una docena de veces y hay una docena de respuestas diferentes. Por supuesto, eso significa que no ha sido resuelto y queremos elegir entre las diferentes soluciones. En la isla de Pascua, muchos científicos centrarán su atención en una parte muy estrecha del Sol, la corona interior, donde coinciden la corona y la fotosfera, una región que a simple vista no parece ser más ancha que un cabello humano. Para hacer sus observaciones, los científicos deben desplegar una variedad de dispositivos ópticos de gran alcance para recopilar y registrar sus datos. Para ver la corona interior empleamos la fotografía láser, y eso es solo posible durante los eclipses solares totales. En este sentido, la moderna ciencia de los eclipses no ha cambiado mucho desde sus inicios en el siglo XIX. La moderna ciencia de los eclipses comenzó en la década de 1840, cuando una nueva ola de científicos europeos hizo importantes observaciones del Sol y la corona que sentaron las bases para los estudios solares de hoy. En Europa hubo un eclipse total en 1842. Y esa fue la primera vez en siglos que los científicos europeos tuvieron la oportunidad de ver un eclipse total. Les sorprendió muchísimo la corona. No sabían nada acerca de la corona, así que era un nuevo misterio a descubrir. Los científicos de eclipses del siglo XIX fueron los primeros en utilizar la fotografía, que había sido inventada unos años antes. Y pronto emplearon otro nuevo invento, el espectroscopio. El espectroscopio nos permite tomar la luz de una fuente lejana y compararla con los estándares de la Tierra para saber de qué está compuesto ese objeto. El calor y los elementos químicos de la tabla periódica, como el potasio, muestran un color distinto. Visto a través de un espectroscopio, el color forma un patrón muy específico de líneas brillantes de todo el espectro, como una huella digital única para ese elemento. Se compara el patrón espectral del potasio con el litio y luego con el hierro. Si sabemos que el sodio arde con un determinado color y vemos ese mismo color procedente de un objeto extraño, en este caso el Sol, sabemos con certeza que el sodio está presente. Incluso podemos deducir por su intensidad la cantidad presente de esos elementos. La espectroscopia sirvió para obtener de forma rápida nuevos conocimientos sobre el Sol, incluyendo la capacidad de reconocer que estaba hecho de hidrógeno, en forma de gas extremadamente caliente, hoy conocido como plasma. A continuación, los científicos de eclipses, armados con espectroscopios, descubrieron el elemento helio, nunca visto antes, pero del que ahora se sabe que es el segundo elemento más abundante en el universo. A este nuevo elemento descubierto se le dio el nombre de helio por el Sol, Helios. El descubrimiento del helio por los científicos de eclipses fue un punto de inflexión en nuestra comprensión del Sol. El primer indicio del complejo motor termonuclear del interior de su núcleo. Un motor alimentado por fusión nuclear. La fusión es una reacción nuclear que produce energía. Ocurre cuando varios núcleos atómicos ligeros, generalmente isótopos de hidrógeno, se combinan para formar núcleos atómicos más pesados, y en el proceso se libera energía. A temperaturas normales, los átomos de hidrógeno se repelen entre sí, como dos imanes comunes. Pero en el intenso calor del núcleo solar se supera la repulsión. Los núcleos de hidrógeno colisionan, se fusionan para formar helio y liberan una intensa energía en forma de rayos gamma. Incluso a la velocidad de la luz, el viaje de los rayos gamma tendrá una duración de hasta 1 millón de años, ya que van colisionando aleatoriamente a través de la densa masa de partículas.
Esos rayos emergen finalmente a la superficie del Sol como luz, para iniciar su viaje de 8 minutos hasta la Tierra. La próxima vez que salga a pasear en un día soleado, recuerde que la luz se ha generado en el núcleo del Sol hace 1 millón de años. Los investigadores del Centro de Fusión de Plasma del Instituto Tecnológico de Massachusetts creen que es posible que algún día la fusión resuelva las necesidades de energía del mundo, comenzando con experimentos dentro de un reactor de fusión conocido como Alcator C-Mod, uno de los 3 que hay en el país. 3, 2, 1. Entrando. Solo dura 2 segundos. Durante esos 2 segundos estamos bombeando la demanda de energía de toda una ciudad en una pequeña cámara de unos metros de diámetro. Lo que sucede aquí cada 20 minutos es algo increíble. Por ahora, la física del plasma y la fusión nuclear son tan complejas que cualquier posibilidad de recrear el horno nuclear del Sol sigue siendo solamente un experimento emocionante. Pero sigue habiendo grandes esperanzas. Estamos convencidos de que podemos tener un gran impacto en el balance energético del mundo del futuro. Y si tenemos éxito, será un gran cambio. En pocos minutos empezará el eclipse de la isla de Pascua, lo que en términos científicos es el primer contacto. El instante en que la Luna comienza a cubrir el Sol. Es la primera etapa hacia la totalidad. Sin embargo, para la mayoría de los espectadores de la isla de Pascua, el primer contacto puede ser invisible. Cuando se ve a simple vista, el fuerte brillo del Sol sigue siendo demasiado deslumbrante. Para superarlo, los científicos de eclipses colocan una variedad de filtros solares en sus telescopios y otros instrumentos. Hay pocos que sean más potentes que los de este nuevo telescopio. Un telescopio solar móvil que filtra la luz del Sol con longitud de onda de hidrógeno alfa. Ha habido muy poca información sobre lo que se ve a través de un filtro de hidrógeno alfa durante un eclipse, y probablemente vamos a ver fenómenos muy emocionantes una vez empiece el eclipse. Uno de los fenómenos más interesantes e importantes que los científicos esperan ver durante el eclipse en la isla de Pascua son las protuberancias solares. Ardientes arcos rojos de plasma que salen como torbellinos desde la superficie del Sol. Esto es el clima espacial en acción, captado en esta fotografía. Y solo durante un eclipse total de Sol son visibles estas protuberancias a simple vista. Estas son nubes rojas luminosas de gas de hidrógeno cercanas a la superficie del Sol y se expanden hacia afuera, más allá del borde de la Luna, como lenguas rojas de fuego. Aunque las protuberancias parecen pequeñas durante un eclipse, salen 90 millones de toneladas de flujo de plasma solar a través de estos majestuosos bucles que pueden elevarse en el espacio a más de 160.000 kilómetros, a una altura de más de 12 veces el diámetro de la Tierra. A veces estas protuberancias pueden ser inexplicablemente violentas y liberan al espacio la energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno. Para comprender las fuerzas que generan esas prominencias desde el Sol, los científicos no solo utilizan la vista, sino también el sonido. Lo que oyen es el corazón vibrante del Sol, aumentado por la ingeniería de audio. Por medio de una importante ciencia conocida como heliosismología, los científicos pueden usar las ondas acústicas del Sol para crear un ultrasonido virtual del interior del Sol, al igual que los geólogos en la Tierra usan el sonido para detectar petróleo o posibles fallas sísmicas. Lo que revela ese ultrasonido es un Sol que gira en constante movimiento. El Sol es una enorme bola de gas extremadamente caliente y no es sólido como la Tierra. Los gases giran a velocidades diferentes dependiendo de si se encuentran en la superficie o en el interior. En el interior del Sol, el plasma solar completa una vuelta cada 27 días aproximadamente. Una velocidad ligeramente más lenta que en la superficie del Ecuador. En las latitudes medias, la rotación del Sol tarda casi 26 días.
y en los polos casi 34 días. Todos esos gases giran a velocidades diferentes. No creo que todo el mundo entienda lo complicada que es la física detrás de este tipo de objeto. Los científicos tienen la teoría de que cuando estos enormes muros de plasma giran y chocan entre sí, funcionan como una gigantesca central eléctrica, creando potentes corrientes eléctricas y un intenso magnetismo. Es la dinamo magnética del Sol. Una dinamo es un tipo de mecanismo que convierte el movimiento mecánico en energía eléctrica. Por lo tanto, se cree que hay algo que se mueve en torno al Sol, y eso es lo que produce electricidad, y esa electricidad crea los campos magnéticos. Esos campos magnéticos forman las protuberancias solares, creando las estructuras en forma de bucle que los científicos observan a menudo durante un eclipse total. Un plasma magnetizado tiene una forma muy organizada de comportamiento. Por eso, cuando se observa la superficie del Sol en estas hermosas imágenes de la NASA, se ven estos arcos de plasma. Es un bucle magnético que está burbujeando a través de la superficie del Sol. El plasma que forma el Sol se mueve fácilmente por este bucle, pero luego es atrapado, inmovilizado magnéticamente. Los grandes bucles magnéticos de plasma que forman protuberancias se elevan desde la superficie del Sol y van a la corona. Sin embargo, están sujetos a otros campos magnéticos, creando una presión cada vez más alta. Una forma de representarlo puede ser esta. Las líneas del campo magnético son como bandas elásticas. Las estiras todo lo posible y luego las sueltas, pero cuando las sueltas inmediatamente vuelven a adoptar otra configuración. Nadie sabe con certeza qué provoca que estas prominencias estallen, pero el resultado está claro. Una erupción de plasma solar que viaja a millones de kilómetros por hora por el sistema solar. Estas explosiones son las llamadas eyecciones de masa coronal. Cuando esta onda explosiva de partículas solares llega a la Tierra, nuestra magnetosfera absorbe la mayor parte del impacto, formando impresionantes haces luminosos conocidos como auroras. Pero cuanto mayor sea la tormenta solar, mayores pueden ser los posibles daños. Una tormenta solar puede producir efectos catastróficos en nuestro planeta y puede provocar daños económicos 20 veces más importantes que los que produjo el huracán Katrina. A 386.243 kilómetros de la Tierra, la Luna ha entrado ahora en las primeras etapas de la alineación con el Sol. En menos de 90 minutos empezará la totalidad. Después de tanto trabajo, solo el clima puede evitar que los científicos vean lo que han venido a observar desde tan lejos. El eclipse de la isla de Pascua empezará dentro de unos 15 minutos. El tiempo avanza y los científicos de eclipses exploran el cielo en busca de cambios en el clima. 7 minutos para que empiece. No podía ser mejor, fijaos. El cielo está muy despejado. El eclipse de la isla de Pascua es importante no solo por la carrera para comprender el clima espacial, sino también para contestar algunas preguntas potencialmente preocupantes sobre el futuro a largo plazo del Sol y el nuestro. El Sol es dinámico y volátil, pero también muestra consistencias mesurables, incluyendo un aumento de su actividad magnética cada 11 años, que sube y baja, y esto es conocido como ciclo solar. Cada 11 años cambia el comportamiento del Sol y pasa de estar en una relativa calma conocida como mínimo solar a un periodo de frenética actividad magnética y tormentosa, máximo solar, y luego cambia nuevamente. Es la forma en que funciona la naturaleza, en ciclos. Va desde el máximo al mínimo. Es bastante regular, pero hay veces en que hace cosas que no esperamos. Y cuando ese ciclo solar varía de su curso previsto, como lo está haciendo ahora, los científicos de eclipses tienen motivos para preocuparse. La Tierra está en un equilibrio muy delicado con la cantidad de energía que recibimos del Sol. Cualquier pequeña fluctuación tiene efectos importantes para la vida en la Tierra.
En ciertos casos podrían provocar glaciaciones y en otros casos sequías e incluso la evaporación de los mares. Los científicos creen que un aumento masivo de la actividad magnética del Sol durante un máximo solar intenso conduce a aumentos de temperatura en los océanos de la Tierra. Cambios en los vientos, las lluvias y las tormentas de invierno. Pero en estos momentos eso no es preocupante, de hecho todo lo contrario. Durante más de 3 años hemos estado en un prolongado mínimo solar que ha creado notables cambios en el comportamiento del Sol. El Sol está muy tranquilo, la corona está muy tranquila. Podríamos decir que está disminuyendo. Hemos visto que el alcance de la corona ha disminuido a partir del eclipse de 2006 que observamos en Grecia, y luego en el eclipse que vimos en 2008 en Siberia, y durante el eclipse de 2009 observado en China, y probablemente se verá que ha disminuido más en el eclipse total de 2010 en la isla de Pascua. No hemos visto nada como esto en al menos 100 años. ¿Podría augurar este largo periodo de mínimo solar que se avecinan tiempos más fríos? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero recientes investigaciones que han usado muestras del núcleo del hielo ártico que concuerden con los registros históricos parecen indicar que la última gran caída de la actividad solar, conocida como mínimo de Maunder, dio lugar a crudos inviernos durante los siglos XVII y XVIII. Algunos llaman a esta época pasada, en la que la temperatura global se redujo hasta en 1,5 grados, la pequeña edad de hielo. Podemos llegar a una situación muy interesante, tal vez incluso preocupante. Si en algún momento el Sol cambia su nivel de actividad, está en juego la supervivencia de nuestra especie al nivel que desearíamos mantener. Un método para controlar estas fluctuaciones solares es mantener una vigilancia constante del diámetro del Sol. Las variaciones en la atmósfera de la Tierra, junto con el brillo del Sol, hacen que la medición del diámetro del Sol sea casi imposible en un día ordinario. No ocurre así durante un eclipse total de Sol, cuando el tamaño de la sombra de la Luna proporciona datos esenciales. Situándose en los límites exteriores de la trayectoria de la totalidad, 2 equipos de observadores, uno en el lado norte y el otro en el sur, pueden marcar los bordes de la sombra de la Luna dentro de unos 100 metros. Una vez se determina el tamaño total de la sombra, los científicos ya pueden trabajar. Y con el tamaño conocido de la Luna y la distancia entre la Luna y el Sol, calculan el tamaño del Sol con un posible error de 32 kilómetros. Y entonces se puede comparar eso a los eclipses que han tenido lugar en otros años y ver si el diámetro del Sol ha cambiado entre esos eclipses. Para la ciencia de los eclipses siempre ha sido fundamental que los cálculos se hagan cuidadosamente, y algunos de esos cálculos han cambiado la manera en que vemos nuestro universo. Cuando Einstein elaboró su teoría de la relatividad, se dio cuenta de que una manera de probarla era durante un eclipse. ¿La gravedad afecta a la luz? ¿Puede doblarla como una lente? Aunque parece difícil de creer, la teoría de Einstein dijo sí. Pero solo un objeto tan grande como el Sol puede generar la suficiente gravedad para que podamos ver esos cambios. En 1919, los científicos de los eclipses científicos vieron que estaba en lo cierto. El concepto era simple. Fotografiaron un grupo de estrellas cuando pudieron observarlas sin ser obstaculizadas por un eclipse. Luego las fotografiaron de nuevo durante un eclipse solar total, casi ocultas por el eclipse. Si la teoría de Einstein era correcta, las estrellas aparecerían ligeramente desviadas para un espectador en la Tierra, porque la gravedad del Sol inclinaría su luz, haciendo que se vieran así desde el lugar de observación. La teoría de Einstein predecía la desviación que sufrirían las estrellas en una placa fotográfica, y resulta que era exactamente correcta. Hoy, la relatividad impacta no solo en nuestra comprensión de maravillas astronómicas como los agujeros negros, sino en cómo la NASA aterriza un rover en Marte y también garantiza el sistema de navegación GPS de su coche. Desde cosas de uso común, como el GPS, nada funcionaría si no fuera por los efectos de la relatividad. Todo el sistema GPS no tendría valor alguno si no fuera por ello. Así que la próxima vez que haga un viaje para salir de la ciudad, recuerde que un eclipse total de Sol ayudó a que usted llegue a donde quiera ir. En un
unos minutos empezará el eclipse en la isla de Pascua. Hace pocas horas la sombra umbral de la luna cayó sobre la Tierra en los mares del sur e inició el camino a la totalidad hacia la isla de Pascua a más de 1.600 kilómetros por hora. La expectación es alta y cuando los veteranos científicos hacen sus ajustes finales, comienzan a observar el impresionante fenómeno que suele tener lugar durante un eclipse solar total. Es una conmoción, incluso para la gente del siglo XXI. He visto un eclipse, sabía exactamente qué iba a pasar, cuándo iba a pasar, cada segundo, pero me sorprendió igualmente cuando sucedió. La iluminación durante un eclipse es diferente a cualquier otra circunstancia natural o innatural. El horizonte aparece como el amanecer o el atardecer, pero es igual a 300 grados alrededor. He visto que las vacas regresan a los establos como si fuera de noche. Las flores comienzan a cerrarse como si fuera la noche. A veces salen los murciélagos unos minutos antes de la totalidad. Incluso el suelo empieza a brillar y a titilar de una manera inusual. Uno de los efectos más interesantes que tiene lugar durante las fases parciales de un eclipse total son cosas muy comunes, como la sombra de esta planta, que se vuelve extraordinaria. Lo que he hecho es colocar una luz de 5000 vatios que haga las veces del Sol y un disco que será la Luna. Este Sol está haciendo lo que hace normalmente. La luz incide sobre esta planta y vemos sombras muy comunes, como sería de esperar. Cuando comienza el eclipse, las cosas cambian. Y ahora puedo ver un pequeño eclipse de Sol en el fondo. Esto se debe a que la luz procedente de mi Sol está tratando de abrirse camino a través de la planta, ya que las hojas están bloqueando la mayor parte. Pero las hojas de la planta dejan libres unos pequeños espacios, como el agujero de una cámara, y debido a la física de la forma en que funciona la luz, estos pequeños agujeros dejan pasar la luz y proyectan imágenes del Sol. Puedo exagerarlo usando mi mano, y los espacios entre los dedos actuarán como el agujero de la cámara. Como si hubiese más hojas y soplara una ligera brisa, y las imágenes empezarán a bailar en el fondo. Se convierte en un efecto increíble. Rodeados de estas extrañas sensaciones, algunos buscan purificarse o refugiarse durante un eclipse basándose en tradiciones de hace siglos. Realmente es impresionante ver oscurecer en pleno día. La parte parcial del eclipse dura 1 hora y media más o menos, y oscurece gradualmente, pero durante los últimos 15 minutos ves que la luz es extraña, las sombras se vuelven más agudas y luego, en los últimos 15 segundos, la oscuridad aumenta millones de veces. Cuando miras hacia arriba ves este anillo de diamantes en el cielo, una perla brillante de luz solar. Cuando la luna cubre el último vestigio del brillante resplandor del sol, un último destello de luz aparece en lo que se conoce como el efecto de anillo de diamantes. De repente es 1.000.000 de veces más brillante. Para verlo tiene que estar 1.000.000 de veces más oscuro y luego 1.000.000 de veces más brillante en unos pocos segundos. Este diamante se romperá en pocos segundos en una serie de cuentas, mientras la luz del Sol brilla por los estrechos valles a lo largo del borde de la Luna. Esas cuentas son causadas por los últimos vestigios de la luz del Sol brillando a través de las montañas y grietas a lo largo del borde de la Luna, creando un efecto de brillo conocido como perlas de Bailey, nombrado así por el precursor de la ciencia de los eclipses. Cuando estas cuentas desaparecen, empieza la totalidad. El borde del Sol se ve rojizo. Es la cromosfera o capa delgada de la atmósfera solar exterior. Luego eso se cubre a los pocos segundos y se ve la corona durante la duración del eclipse. La totalidad no dura más de 8 minutos. En la isla de Pascua tendrá una duración de 4 minutos y 41 segundos. En 4 minutos puedes hacer mucho. Puedes tomar un montón de fotografías, puedes hacer muchas observaciones y luego demasiado pronto ves esos fenómenos a la inversa. El eclipse parcial todavía durará 1 hora y media, pero se ha dicho que nadie ve el final del eclipse parcial porque estás muy emocionado. Ya estamos preparados. Las cámaras están cargadas. Los investigadores en sus puestos. Estamos a pocos segundos de la totalidad del eclipse en la isla de Pascua. Ya no hay que imaginar cómo será el eclipse de la isla de Pascua.
Usted está aquí. La isla de Pascua. Científicos de todo el mundo se han reunido aquí para presenciar un eclipse total de sol. La cuenta atrás ha comenzado. En cuestión de segundos, la totalidad. Ahí está. Una última explosión de luz solar y un halo final. El efecto anillo de diamante. El borde de color rojo que ven es la primera aparición de la cromosfera. Ahora estamos dentro de la sombra total de la Luna. Esto es la totalidad. Los flecos blancos de la corona son ahora visibles. Dentro de sus capas nace el viento solar, impulsado como vemos por fuerzas enigmáticas que solo hemos comenzado a comprender. ¿Ves cómo salen los flecos a simple vista? En menos de 4 días, a partir de ahora, las partículas de ese viento llegarán a la Tierra, al Polo Norte, y producirán las auroras boreales. En 2 semanas, esas mismas rachas de viento solar barrerán las lunas de Júpiter. Esto es lo más increíble que he visto nunca. No tiene nada que ver con las fotos. Son tantas cosas que algunas pasan desapercibidas. Más allá de la órbita de Plutón, en los confines de la heliosfera, el viento se disipa. Todo funciona. Hace casi 4 minutos que estamos viendo el eclipse de la isla de Pascua. Empieza el anillo de diamantes. Durante la etapa final del eclipse, los científicos hacen sus últimas observaciones. En unos segundos el Sol volverá a surgir y a brillar a lo largo del borde occidental de la Luna. La totalidad ha terminado. Ha sido fabuloso. ¿Será decisivo el eclipse de la isla de Pascua en la búsqueda de soluciones a los misterios del Sol? No hay manera de saberlo. Por lo menos, aún no. Nos llevaremos los datos al Williams College y trabajaremos con nuestros ordenadores durante meses o años para ordenar todos los datos. Lo que está claro es que la ciencia solar no es una carrera de velocidad, es un maratón. Llevó casi 6 meses confirmar la teoría de la relatividad de Einstein basándose en los datos del eclipse de 1919. Con el de la isla de Pascua sucederá lo mismo. Sin embargo, en medio de tan arduo trabajo, nuestro Sol, a 150 millones de kilómetros, sigue siendo nuestro laboratorio celeste más cercano. Si podemos estudiar una estrella con grandes detalles y aprender lo que la hace funcionar, entonces tendremos la clave para entender, en esencia, el resto del universo. Podemos observar estrellas que están muy lejos, que son un punto de luz, y podemos obtener una gran cantidad de información. Los astrónomos han hecho un trabajo enorme, pero realmente no hay nada como poder mirar de cerca esta estrella increíble. Mientras tanto, en todo el mundo, continúa la carrera por dominar el Sol y predecir el clima espacial. Con misiones como el Observatorio Solar Dinámico lanzado por la NASA en 2010. Y en 2018 saldrá la sonda solar, una misión que llegará directamente a la corona y entrará en una órbita 7 veces más cercana al Sol que nunca. Es necesaria una sonda que pueda tocar, oler, saborear el Sol. Eso es lo que harán los sensores de la sonda solar. Medirán las partículas, su velocidad, su densidad, su campo magnético. Es algo muy emocionante. Pero mientras surgen nuevas tecnologías en la carrera por resolver los más grandes enigmas del Sol, la experiencia de un eclipse total nunca quedará obsoleta. No solo por la rica historia y tradición que representa, sino como recordatorio constante de la maravilla de la naturaleza y nuestra eterna búsqueda por encontrar nuestro lugar en ella.